Buenas tardes. A las 17 horas con 57 minutos del día miércoles 9 de diciembre de 2020, declaro abierta la 30ª sesión ordinaria pública del segundo periodo ordinario de sesiones, la cual, en cumplimiento al acuerdo del Pleno AC-Pleno-28-2020, se desahogará mediante videoconferencia y se le estará dando publicidad mediante el uso de una plataforma digital, de la plataforma digital YouTube, con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia a quienes integran este honorable pleno. Teniendo su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Aronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Presente. Señor magistrado, le informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia la totalidad de las ponencias integrantes del pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que se encuentran en videoconferencia la totalidad de quienes integran el pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como el acuerdo del Pleno AC-Pleno-28-2020. Para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto. En seguimiento a la indicación del presidente, doy lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Punto número 1, lista de presentes y verificación del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto número 3, revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, 24ª y 26ª. Punto número 4, oficios SSE 235/2020 y oficio SSE 271/2020, suscritos por el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Oficio Teja CA 26/2020, suscrito por Alfredo Gómez Aguirre, coordinador administrativo del tribunal. Punto número 5. Informe de las gestiones realizadas a fin de llevar a cabo la suscripción del convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social para el personal del tribunal, en cumplimiento al acuerdo AC Pleno 27/2019 para la autorización de la suscripción del convenio o, en su caso, definición de prestación de seguridad social del personal del tribunal. Punto número 6. Reclasificación de recursos presupuestales de las economías generadas en el ejercicio presupuestal 2019. Punto número 7. Modificación de la distribución de los recursos presupuestales del ejercicio fiscal del año 2020. Punto número 8. Solicitud de reintegro del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda contenida en oficio SSE 271 del 2020 del 24 de noviembre del 2020 de remanentes de recursos no comprometidos, concretados y o ejercidos en el presente ejercicio. Punto número 9. Asuntos generales y punto número 10. Clausura de la sesión. Señor presidente, son todos los asuntos en lista. Gracias, secretaria. Y leo los asuntos que nos convocan. Solicito a la primera secretaria tenga bien consultar a las magistraturas presentes sus observaciones respecto del orden del día y, en caso de no existir tal, proceda a someterlo a aprobación. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. No. Gracias. En consecuencia, pregunto al Pleno si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Aronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Gracias, secretaria. Entonces, solicito a la primera secretaria consulte a las magistraturas sobre la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los puntos del orden del día. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas sean tan amables de emitir el sentido de su voto respecto a la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los puntos a tratar.
Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor de la dispensa. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor de la dispensa. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor igualmente de la dispensa. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno la dispensa de lectura. Gracias, secretaria. En vista de lo anterior y desahogados los dos primeros puntos del orden del día, procederemos a analizar el tercero, relativo a la revisión y, en su caso, aprobación del acta de las sesiones 24ª y 26ª, ambas del segundo periodo ordinario del presente año, para lo cual se pone a su consideración los proyectos de acta de las sesiones, por lo que les solicito manifestar si tienen alguna observación al respecto. Toda observación, solicito a la secretaria que proceda a someterlas a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas sean tan amables de emitir el sentido de su voto respecto a los proyectos del acta de las sesiones 24ª y 26ª del segundo periodo ordinario de sesiones de este año. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno las actas referidas. Gracias, secretaria. Respecto al punto número 4, relativo a correspondencia, informo para su conocimiento se remitieron a sus correos electrónicos los oficios SSE-235-2020 y, SSE-271-2020, ambos suscritos por el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, los cuales podremos analizar con mayor detenimiento en el punto 8 del orden del día. Asimismo, se da cuenta del oficio Teja-CA-26-2020, suscrito por Alfredo Gómez Aguirre, coordinador administrativo del tribunal, por el cual remite en cumplimiento a lo solicitado por el Pleno el informe de los acuerdos del seguimiento y el cumplimiento de los acuerdos dictados por el Pleno en los que se ordena algún trámite o gestión de la coordinación a su cargo. Actualmente, indicando que actualmente se han cumplimentado e informa sobre el avance de los que se cuenta que estén actualmente en gestión. ¿Algún comentario? Continuando con el orden del día, en relación al punto 5, relativo al informe de las gestiones realizadas a fin de llevar a cabo la suscripción del convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social para el personal del tribunal en cumplimiento del acuerdo AC-Pleno-27-2019 para la autorización de la suscripción del convenio o, en su caso, definición de prestación de seguridad social del personal del tribunal, para lo cual, con base a lo referido por el coordinador administrativo, el estado que guardan las gestiones que se han realizado a partir de la emisión del acuerdo de Marras es el siguiente. Miren, les voy a comentar de una manera muy breve las gestiones para que vean el estatus que guarda esa orden del Pleno. En primer lugar, fue necesario conocer el procedimiento y documentos requeridos para iniciar los trámites para la incorporación de las y los trabajadores. En virtud de lo anterior, la coordinación administrativa tuvo algunos acercamientos con el Departamento de Afiliación del IMSS a Chihuahua, proporcionándonos los requisitos. Conoció lo anterior y con la finalidad de ejecutar a la brevedad posible lo instruido por el Pleno, el 22 de octubre de 2019 giré oficio al entonces presidente del Congreso con la finalidad de obtener la autorización correspondiente para garantizar el cumplimiento de pagos y cuotas ante el IMSS. Con fecha IMSS me refiero a Instituto Mexicano del Seguro Social. Con fecha 19 de noviembre de 2019 fue presentada iniciativa con carácter de decreto con la finalidad de que este tribunal obtuviera la autorización correspondiente para garantizar el cumplimiento de pagos y cuotas ante el IMSS. Una vez publicada la iniciativa con carácter de decreto, el 11 de diciembre de 2019 se remitió oficio al delegado del IMSS con la finalidad de iniciar los trámites ante ese organismo y consolidar la incorporación de las y los trabajadores de este tribunal. Con fecha 14 de febrero de 2020, el maestro Jorge Óscar Carrillo, encargado de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del IMSS Chihuahua, remitió el oficio 08-919-00-100-041, a través del cual refirió que no fue procedente la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Con el afán de poder brindar a las y los trabajadores de este tribunal un régimen de seguridad social robusto y a sabiendas de la negativa para incorporar a las personas que laboran en este tribunal, realizamos diversas reuniones con personal del IMSS de Unidad Central,
con la finalidad de realizar planteamientos en torno a la creación de este tribunal mediante decreto del Congreso que reforma la Constitución, que no pertenece a algún poder en el Estado al ser un órgano constitucionalmente autónomo, procurando entonces concretar y ejecutar lo instruido por el Pleno. En ese orden de ideas, dichas reuniones tuvieron relevancia y se pudo controvertir la negativa que recibimos en primera instancia y pudimos concretar el convenio para llevar a cabo la incorporación voluntaria al régimen obligatorio a las y los trabajadores de este tribunal. Convenio que fue puesto a disposición de las magistraturas, el proyecto de convenio, ¿no? Para su conocimiento, mismo que se encuentra listo para su suscripción en su caso y que con base en la facultad del Pleno me conceden el acuerdo de cuenta, se podrá suscribir en los próximos días. Solicito al Pleno sus observaciones al respecto. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrado Alejandro. Sí, yo solicitaría únicamente un tiempo de aquí al miércoles para poder terminar de analizar el convenio referido. Toda vez que, según recuerdo, cuando se hizo la primera autorización para explorar cuál era el instituto entre el cual íbamos a afiliarnos como órgano constitucional autónomo para efectos de otorgar seguridad social a los trabajadores del tribunal, se autorizó de una manera. Creo yo que al tratarse de una incorporación voluntaria en régimen obligatorio, siguen pendientes unas cuestiones que en lo personal tengo que analizar, por lo cual solicitaría se difiriera la discusión y por ende no se firmara el convenio hasta en tanto en las semanas nos reuniéramos y analizar ya a detalle las peculiaridades que tiene este convenio. ¿Sería cuánto, magistrado presidente? Muchísimas gracias, magistrado. ¿Alguna intervención, magistrada? Le veo, levantó la mano. Sí. Gracias, presidente. Para comentar, a mí me hicieron llegar un convenio que trae unos rubros extra, entonces yo no he tenido la oportunidad, me lo hicieron llegar hoy, no he tenido la oportunidad de leerlo. Quisiera que usted y el magistrado Tavares pudieran también analizarlo, también es del Seguro Social, y que tomáramos una decisión el próximo miércoles para ver si entonces se puede mandar la convocatoria. Creo que estamos de acuerdo en diferirlo para el miércoles, y si me permiten les reenvío el correo ahorita terminando la sesión. Gracias, magistrada. Es un tema prioritario para el tribunal y es una responsabilidad del afiliar al personal a un sistema, algún sistema de seguridad social. Pero, obviamente, eso que comenta usted, magistrada, yo creo que vale la pena que lo analicemos para poder llegar de manera unánime el miércoles que entra a determinar y ya definir esta parte tan importante. Sí, entonces, gracias. Podría someter, obviamente esto impactaría y se tendrán que hacer las modificaciones al acuerdo del Pleno 27/2019, etcétera, ¿no? En el sentido de que se realice un nuevo acuerdo, llegado el momento, y que repercuta en los anteriores que habíamos acordado. ¿Te parece? Sí, No sé. prácticamente iríamos por una autorización de firma de convenio el próximo miércoles. Exacto. O sea, en sentido positivo, en sentido negativo, pero para tomar ya una definición. Sí. Entonces, nada más para poder discutir este documento y el que les mandaría yo y ya tomar una decisión porque comprendemos que ya es urgente. Bueno, ¿les parece bien? Entonces, a las 13 horas del día miércoles vamos a tomar este tema desde ahorita. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos un acuerdo. ¿Podría someter a votación este acuerdo? El diferimiento. Diferimiento de este punto en específico, primera secretaria. Atendiendo a la indicación del presidente, pregunto al Pleno si están de acuerdo en diferir el estudio de este punto para el próximo miércoles 16 de diciembre a las 13 horas. Magistrada Mayraída Ronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Rábano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno diferir el punto para la próxima sesión. Gracias, secretaria. Ahora me refiero al siguiente punto del orden del día, relativo a la reclasificación de recursos presupuestales de las economías generadas en el ejercicio presupuestal 2019. Cedo el uso de la voz pongo a consideración del Pleno los acuerdos que fueron remitidos con anterioridad.
para su análisis. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Sin intervención del suscrito. Igual. Solicito entonces a la primera secretaria proceda a someter el proyecto de acuerdo a consideración del Pleno, a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo propuesto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con el proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Dábano. Por favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el acuerdo propuesto. Gracias, secretaria. En consecuencia, se determina aprobado el acuerdo relativo a la reclasificación y distribución presupuestal del recurso 2019 en los rubros y cantidades señaladas en el acuerdo. Se faculta la coordinación administrativa para que realice las gestiones y acciones que sean conducentes para el cumplimiento de lo ordenado en dicho acuerdo sometido a consideración y aprobado. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la reclasificación de recursos presupuestales, esto del 2020, cedo el uso de la voz. Perdón, de igual manera ya fue circulado el proyecto de acuerdo, entonces me gustaría saber si tienen alguna intervención, alguna observación al respecto del proyecto de acuerdo que fue circulado, magistrada y magistrado. Ninguna. Solicito entonces a la primera secretaria proceda a tomar el proyecto, la votación correspondiente respecto al proyecto de acuerdo sometido a consideración del Pleno. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo propuesto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor del proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el acuerdo de mérito. Gracias, secretaria. En consecuencia, se determina aprobado el acuerdo relativo a la reclasificación y distribución presupuestal que se plantea en el acuerdo. Esto en los rubros y cantidades señaladas en el punto primero del acuerdo y se faculta la coordinación administrativa para que realice las gestiones y acciones que sean conducentes para el debido cumplimiento del acuerdo. Continuando con la sesión respecto al octavo punto del orden del día, esto relativo a los oficios suscritos por el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, ello referente al tema del reintegro de los recursos no comprometidos, concretados y o ejercidos, me permito informarles que fue remitido el oficio TEJA-P-142-2020 de la Presidencia, a través del cual se informó la imposibilidad de comprometer, ejercer y o destinar los recursos del tribunal hasta en tanto se nos indique en qué momento será puesto a nuestra disposición el remanente del presupuesto aprobado por el Congreso, ya que hasta este momento se adeudaba la cantidad de 14.942.000 y fracción, y obviamente esta cantidad o el compromiso o comprometer los recursos, esto es hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿alguna intervención o algún comentario por parte de mi compañero y mi compañera? Adelante, magistrada. Nada más es una pregunta, presidente. ¿Quién adeuda? La Secretaría de Hacienda, del presupuesto que nosotros tenemos autorizado por parte del Congreso, no se ha administrado toda la cantidad de dinero que tenemos nosotros aprobado por parte en el decreto, ¿no? Entonces, hay algunas administraciones de dinero pendientes por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, el adeudo es ahora sí que al tribunal, ¿no? Perfecto, gracias, presidente. Era imposible, en consecuencia, pues poder saber si se iba a comprometer o no, porque obviamente no podemos comprometerlo si no nos lo ha administrado, ¿no? Sí, ahora, siguiendo el orden del día, pregunto a los integrantes del Pleno si tienen algún asunto general para tratar en la presente sesión. Magistrado. Yo tengo asuntos generales, presidente. Adelante, magistrada. Nada más para solicitarle, por favor, al Pleno que se instruya, por favor, al área de Administración y Recursos Humanos para saber cómo va lo de
lo del estudio de mercado del seguro de gastos médicos mayores y otras cuestiones, y que por favor no lo pudieran presentar para el viernes. Es cuanto. Gracias. Había otro tema que iba a someter a consideración, además, ¿no, magistrada? ¿Le parece si votamos y lo sometemos el otro tema? Creo que había uno adicional, Pero ¿no? creo que el adicional es del magistrado Tavares, un nombramiento. Y creo que de usted también. Tiene razón. Entonces, creo que como son de ustedes, que a ustedes les correspondía, Se le va a girar si es que lo querían presentar ahorita. para cumplimiento de su comentario en torno al seguro que hace referencia, se le va a instruir al jefe de departamento, al licenciado Enrique, esa situación de que a más tardar el viernes tenga esa información. ¿Le parece? Sí, el pleno está de acuerdo, entonces, por favor. Muy bien. ¿Algún otro asunto general? Conozco que hay otro asunto, magistrado. Sí, magistrado, muchas gracias. Nada más para que solicito la aprobación del nombramiento de mi escribiente B que tengo pendiente, el mismo que se ha circulado y se ha comentado para efectos de su aprobación, y les estoy remitiendo a su correo y a su celular el perfil del mismo. Muchas gracias, magistrado. Yo de igual forma, como asunto también pendiente, también someto la contratación de la plaza que tengo pendiente en mi ponencia de escribiente B de licenciado Cristian Emilio Valderrama Chavira. Esa es la persona que yo estoy proponiendo para que se dicte el nombramiento y también de igual forma a pasar el currículum en este día, ¿no? Entonces, ¿podría someter a consideración del Pleno los dos nombramientos, por favor, secretaria de Acuerdos? Primera secretaria. Claro que sí, atendiendo a su indicación, procedo a la toma de la votación respecto a la solicitud que realiza la magistrada Mayraida Arroniz Ávila para que se instruya al jefe de Departamento de Recursos Humanos a fin de que rinda un informe sobre el estado en que se encuentra el estudio de mercado para la contratación del seguro de gastos médicos mayores y que se remita el próximo viernes. Magistrada Mayraida Arroniz Es Ávila. propuesta de la suscrita, a favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Señor presidente, el punto propuesto se ha aprobado por unanimidad de votos. A continuación, pregunto al Pleno si están de acuerdo en aprobar el nombramiento que propone el magistrado Alejandro Tavares Calderón para ocupar el cargo de escribiente B adscrito a su ponencia. Magistrada Mayraida Arroniz A favor. Ávila. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Magistrado presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el nombramiento propuesto. Por último, pongo a su consideración la propuesta que realiza el magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano sobre el nombramiento del escribiente B adscrito a su ponencia. Magistrada Mayraida Arroniz Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el nombramiento propuesto. Muchas gracias, secretaria. Concluidos los asuntos para los cuales fuimos convocados, se declara clausurada la sesión, siendo las 18:19 del día de su inicio. Muy buena tarde a todas y todos. Gracias al coordinador administrativo, a la jefa de departamento de contabilidad, Betty Valdés. Gracias.